Un saludo muy cordial a todos quienes nos están acompañando en este episodio muy especial, ya que el invitado que nos acompaña en esta ocasión nos va a aclarar todas las dudas y preocupaciones que tenemos en Ecuador frente a nuestra situación actual. La eutanasia en Ecuador es un derecho, es viable, es realmente una solución. Y voy a presentar a nuestro invitado especial. Él es el doctor Rabino Fischel Slage, rabino y postdoctorado en bioética y doctor en filosofía, miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano, profesor de posgrado en bioética, en metodología de la investigación y en historia social, miembro del Comité de Ética de la Academia Nacional de Medicina de Argentina, publicado más de 250 trabajos, entre libros, papers y artículos de divulgación, por cuyo aporte académico ha sido galardonado con la máxima distinción otorgada por el Senado de la Nación Argentina, mención de honor Domingo Sarmiento, en el 2018, y en el 2019 fue declarado personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura por la legislatura porteña. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por contactarse. Muchísimas gracias. Doctor, en estos minutos que queremos abordar este tema tan delicado para la sociedad, queremos empezar desmitificando lo que significa realmente y no significa la eutanasia. ¿Usted nos podía empezar aclarando estos términos, por favor? ¿Cómo no? La eutanasia o suicidio asistido es aquella acción u omisión, tanto por acción u omisión, ¿no es cierto? Eh, que el personal de salud puede ejercer en caso de que sea legal para provocar o acelerar la muerte prematura de un sujeto bajo diferentes causas o bajo diferentes razones, ¿no? Porque se establece un sufrimiento en demasía o desproporcionado, pero básicamente a lo que se llama hoy la eutanasia o el suicidio asistido es la asistencia del personal de salud con anuencia del paciente para provocar o acelerar su muerte de forma prematura. Y esto, ya sea por acción u omisión, constituye el mismo grado, nada más que la acción o la omisión son las formas en que se lleva a cabo esa voluntad tanática, es decir, de provocar o acelerar la muerte antes o con anterioridad a lo que debería ser su proceso natural. Doctor, y en ese aspecto, frente a la confusión que muchas veces se ha dado, ¿qué no es una eutanasia? ¿Cuándo no aplica la figura de una eutanasia? Bueno, a ver, para esto habría que explicar un poquito cuál es la falacia por la cual en varios estados se está debatiendo el eventual derecho a la eutanasia o al suicidio asistido. Y el denominador común de estos argumentos es la apelación a la autonomía del individuo o a la dignidad del individuo. ¿Y esto por qué digo que es una falacia? Porque en la bioética, como disciplina que aplica la ética a las ciencias o a las disciplinas que lidian o manipulan la vida humana, hay cuatro principios fundamentales equivalentes, que es el principio de autonomía, el principio de no maleficencia, de no hacer el mal, el principio de beneficencia, que es el de hacer el bien, y el principio de justicia. Ahora, estos cuatro principios son equivalentes. Ninguno se sobrepone sobre ninguno de los demás. ¿Y por qué estos cuatro? Porque son los cuatro principios a los cuales se ordena el respeto a la dignidad de la persona, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que se pretende con la legalización de la eutanasia o la legalización del suicidio asistido? Derogar la dignidad de la persona y repudiar la dignidad de la persona cuando su balance operativo o estético resulta negativo. En otras palabras, para la bioética, los principios, estos cuatro principios que mencioné, que son fundamentales para toda toma de decisión,
son motivados por una subyacente demanda de respeto a la dignidad de la persona. Y esto establecido directamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que el principio biojurídico de la libertad, la justicia y la paz tienen como base la dignidad inalienable y sin ningún tipo de graduación de la persona, y no al revés. Entonces, si nosotros vamos a sobreponer el principio de la autonomía y poder legalizar, acelerar la muerte y cometer un homicidio, lo que llama un homicidio sanitario, simplemente porque es la voluntad del paciente, estamos vulnerando los otros tres principios de bioética, que es el no hacer el mal, el hacer el bien y el principio de justicia. No estamos equilibrándolos, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, primero, el Estado sería el primero que tendría que velar por el resguardo de la vida de todas las personas dentro de su espectro de poder, que es para eso que se funda un Estado ya desde Aristóteles. Con lo cual, nadie cuestiona en este sentido la importancia de respetar las motivaciones o los intereses de los pacientes, pero el límite para el respeto a esa autonomía en cuanto a los intereses y las motivaciones del paciente es hacer de la autonomía un absolutismo, desechando su incompatibilidad con los demás principios. Es decir, como dice Bertrand Russell, como decía Bertrand Russell, uno de los más importantes eticistas del siglo XX, que la exacerbación de la autonomía es la nueva esquizofrenia del hombre moderno. Y para eso, justamente, hay una solución que respeta estos cuatro principios y es una solución ya probada, no solamente probada y exitosa, sino que también todo, vamos a hablarlo después seguramente, todos los estados, absolutamente todos los estados que han comenzado con la legalización de la eutanasia o del suicidio asistido, están volviendo atrás en esa decisión porque vieron que no solamente no dio resultado, sino que se produjo lo que llama una pendiente resbaladiza y que se salió de control y terminaron eutanasiando, si vale el verbo, ¿no? Eutanasiando a homeless o a menores de edad o gente que tenía problemas alcohólicos, es decir, terminaron aplicando esta ley a personas bajo las cuales la ley no estaba contemplada. Eso precisamente queríamos preguntarle, doctor. En países que hemos visto, como Holanda, como Canadá, hay una apertura bastante ya fuera de contexto, donde se está ofreciendo eutanasia a personas o a jóvenes menores de edad, incluso con leves casos de depresión, de problemas mentales que necesitan o puede tener una otra solución realmente sin quitarle la vida. ¿Por qué se ha dado este tipo de escenarios peligrosos a nivel jurídico y a nivel médico en este tipo de países? Mire, por sobre todo en los Países Bajos, los más importantes bioeticistas que en los Países Bajos abogaban por la eutanasia, ahora no solamente han renunciado a sus respectivos comités bioéticos, sino que han escrito la falta de resultados y el fracaso de estas políticas, por dos razones fundamentales. Primero, por la descripción de lo que ellos llaman la pendiente resbaladiza. ¿Qué es la pendiente resbaladiza? La pendiente resbaladiza es lo que pragmáticamente sucedió, ¿no es cierto? Que inicia con una legalización de la eutanasia para evitar agonías insoportables, ¿no es cierto? Ahora, el segundo paso en su laxitud es dejar al paciente definir subjetivamente qué es una muerte terrible, qué es un sufrimiento insostenible o un dolor extremo. Luego, como tercer paso, se extiende, y esto fue lo que pasó, se extendió la práctica eutanasia a quienes simplemente desean evitar llegar a esa situación. Es decir, ni siquiera la padecen, sino que quieren evitar llegar a esa situación. ¿Y cómo finalizó hoy? Hoy,
digamos, año 2023, en la permisión para evitar ahora vidas terribles, o lo que ellos llaman vidas terribles, incluso para personas con esperanza de vida prolongada. Entonces, tanto bioeticistas como sociólogos concluyen hoy, desde la pragmática, que legalizar la eutanasia no solamente no fue la solución, sino que el mensaje fue la promoción del suicidio y no su prevención. ¿Por qué? Porque lo que pasó fue que la legalización de la eutanasia en esos estados, o la legalización del suicidio asistido, produjo lo que llama su moralización. Es decir, el fenómeno por el cual una obligación socialmente impuesta puede presentarse como una liberación o una conducta más apropiada, y ahora es el paciente que tiene que salir a explicar por qué quiere seguir viviendo cuando hay una ley que le permite suicidarse de forma indolora y no seguir siendo, entre comillas, una carga para sus pacientes, para sus parientes, perdón. Es decir, se produjo lo que llama una moralización del suicidio, donde el paciente tiene que dar explicaciones de por qué él tiene que seguir viviendo cuando hay una ley que le permite suicidarse y dejar de ser, entre comillas, una carga para sus parientes. Eso es lo que pasó en los estados. Esta es la segunda causa del fracaso de la eutanasia. Primero, la pendiente resbaladiza en cuanto a su práctica, que lo que devino es en practicar la eutanasia a homeless, a personas alcohólicas, a menores de edad, a personas abusadas, a personas con deficiencias neuronales, a personas con graves problemas de salud mental, problemas con deficiencias renales, es decir, todo tipo de persona para el cual la ley no estaba contemplada, pero se terminó haciendo cada vez más laxo. A eso llamaron la pendiente resbaladiza. Y esto no es lo que puede pasar, esto es lo que pasó. Y en el segundo lugar, se produjo socialmente esa moralización de la eutanasia, esa moralización por la cual casos, por ejemplo, de demencia o casos de lo que llaman capacidad mental fluctuante, ¿no es cierto?, hicieron relajar los requisitos, ¿no es cierto?, para aplicar la eutanasia, y por la presión social el propio paciente tenía que dar explicaciones de por qué él quería vivir y no quería que se le aplique esa eutanasia, es decir, se invirtió prácticamente la carga de la prueba. Y esto no es lo que puede pasar, esto es básicamente lo que ha pasado, ¿no es cierto? Fíjense en las encuestas de lo que sería el Ministerio de Salud en el 2015, realizadas por la Real Asociación Médica Holandesa, que se hizo una encuesta a 500 médicos y el 90% de los médicos encuestados consideró injusto e innecesario que el médico deba cargar con esa aprobación, y el 60% se sintió presionado por los pacientes o familiares para practicar la eutanasia, justamente por esta moralización que condujo a esa cultura del descarte. Si ya hay una ley que permite sacarme de encima esta carga, ¿por qué usted no quiere aplicarse esa ley y eutanasiarse? Entonces la persona tiene que salir a explicar por qué quiere seguir viviendo. Un contrasentido del Estado moderno, un contrasentido en el siglo XXI, luego de haber pasado un siglo XX donde tanto se cosificó al ser humano. Bueno, hoy aparentemente estamos volviendo con formas más sofisticadas, pero a ese mismo criterio de cosificación del ser humano y de descarte. Doctor, otra pregunta. Bajo el contexto de la situación en la que estamos atravesando en Ecuador, la propuesta es reinterpretar o modificar el único artículo de nuestro Código Penal, el artículo 144 que tipifica el homicidio. Quieren reinterpretarlo para permitir, bajo unos 2, 3, 4 requisitos, el homicidio asistido. ¿Cuán grave sería, no solamente desde el aspecto jurídico, pero también desde el aspecto bioético, bajo su criterio, permitir este tipo de implementación?
Bueno, es gravísimo no solamente por las dos consecuencias que hoy están teniendo los países que han legalizado la eutanasia, que como dije, es la pendiente resbaladiza y la moralización del suicidio, sino que lo más perverso ya desde el punto de vista legal, jurídico, es la ficción por la cual se logra el beneficio de ser el sujeto, el propio paciente, quien decide por sí mismo morir, ¿no es cierto? Liberando a terceros de dicha responsabilidad, esa es la ficción, ¿no es cierto? O de cuidarle bajo cuidados paliativos, aun cuando no los reclame. ¿Para qué? Para aliviar gastos, cargas e incluso también por parte del Estado. Es una ficción legal que va en contra, como dije antes, del propio leitmotiv de un Estado, que es la preservación y el cuidado de la vida de todas las personas que están bajo su espectro de poder. A ver, si yo puedo legalizar el homicidio, incluso yendo en contra del juramento hipocrático del personal de salud, claramente, ¿no es cierto? Si yo puedo legalizar el homicidio e interpreto que el homicidio sería legal siempre y cuando sea la voluntad de ese paciente en estas y en otras condiciones, bueno, ¿quién es el que arbitra esas condiciones? ¿Bajo qué criterio? Digamos, ¿cuál es el límite para decir, bueno, esta persona tiene una prognosis, o sea, un pronóstico clínico, no terapéutico, es decir, no se puede curar, y de un sufrimiento insoportable, definiendo insoportable como dolores crónicos que lo hacen en su situación psicológica tortuosos? Muy bien. ¿Y qué pasa si viene, como dije antes, una persona en situación de calle que diga, yo también, en función de mi calidad de vida, tengo un padecer psicológico y físico insoportable y no tengo ninguna luz en el camino que me permite ascender socialmente, con lo cual también quiero que me eutanasien? Es decir, ¿por qué esa persona no va a ser digna también de que se le aplique esa ley? Bueno, justamente los postulados sirven para eso. El postulado de que está prohibido asesinar es un postulado que en caso de racionalizarlo se rompe. Y las condiciones absolutamente arbitrarias bajo las cuales legalizaríamos el homicidio son tan cambiables como relativas a cada uno de los individuos. Es por eso la importancia, en eso radica la importancia de mantener postulados. Hay cosas que están prohibidas y deben seguir estando prohibidas, porque en cuanto las racionalizo, el límite para su vigencia y caducidad es arbitrario y no hay ningún tipo de justificación moral ni científica, y mucho menos jurídica, que lo avale. Simplemente va a ser arbitrario y tan cambiante como el criterio que tengan las personas. Para eso existen postulados de no robar, no asesinar, respetar la propiedad privada, el respeto irrestricto a la vida, digamos. Si yo no respeto esos postulados, si el Estado no respeta esos postulados, bueno, entonces cada uno decidirá arbitrariamente a partir de cuándo y en qué condiciones se va a estar permitido un homicidio, cosa que, como dije antes, va en contra del leitmotiv de la conformación de un propio Estado de Derecho. Y Una siempre, pregunta, perdón, sí. perdón, y da la casualidad que en la pragmática, estas medidas, como legalizar la eutanasia, que simpatizan con el facilismo de la muerte como proyecto social, ¿no? Siempre, siempre lo que hacen es bajar, y eso lo puede comprobar cualquier investigador, bajan los niveles sociales de tolerancia, de esfuerzo y de respeto hacia la vida, ¿no es cierto? Bajan los niveles de resiliencia de las personas. ¿Por qué? Porque terminan despreciando la responsabilidad para con quien depende de cuidados. Y siempre se descarta al desamparado,
siempre todo esto recae sobre el más débil, ¿no? Y que está en condiciones de extrema vulnerabilidad. Es decir, es una medida que además es absolutamente clasista y racista, porque siempre el más damnificado por estas medidas es el que está en condiciones de extrema vulnerabilidad, el más pobre, el más vulnerable, el más débil, el más desamparado, el que necesita del cuidado del otro. O sea, ayuda a conformar una sociedad cada vez más individualista. Doctor, una pregunta adicional. Se ha escuchado mucho para otros argumentos para justificar la premisa de permitir la eutanasia en Ecuador. Es que la vida no es un derecho absoluto. ¿Cuán errónea es esta premisa, doctor? A ver, eh, sobre el derecho a la vida, desde la bioética, es importante aclarar lo siguiente. La vida es un hecho natural, explicable naturalmente por cuestiones biológicas. ¿Ok? El derecho es una institución jurídica, ¿no es cierto? Y como tal, y como tal, es racionalizable su vigencia y su caducidad. Por ejemplo, si yo tengo un reloj en mi muñeca, en la mano, ¿no? Alguien me lo roba, como es de mi propiedad, yo puedo ir ante un juez como una autoridad competente, demostrar que eso es de mi propiedad, ¿no es cierto? Y el juez va a tomar las acciones necesarias. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama un derecho a la propiedad. Bien, muy bien. Ahora, dentro de estos derechos, ¿no es cierto? Cada uno de estos derechos tiene su vigencia y su caducidad. ¿No es cierto? Hasta dónde la persona tiene derecho a algo y hasta dónde ese derecho colisiona con el derecho de su prójimo. ¿Bien? Muy bien. Ahora, estos derechos se aplican a construcciones y producciones del hombre, ¿no es cierto? Entonces, predicar que hay un derecho a la vida es hacer de la vida una institución jurídica. Y como tal, el riesgo es que venga una persona y me diga, ah, hay un derecho a la vida, bueno, entonces, ¿sabe qué? Entonces vamos a plantear hasta dónde este derecho está vigente y hasta dónde este derecho caduca. Es decir, es un arma de doble filo. Por eso yo hablo de postulados. El postulado dice que está prohibido cometer homicidio. No tengo que salir a defender un derecho a la vida. Está prohibido cometer homicidio. Punto. En la única oportunidad en donde el homicidio no está penado, lo que dice que está legalizado, no está penado, es en defensa propia. Pero esa es la diferencia entre legalizar y no penalizar. El homicidio en defensa propia está despenalizado, no está legalizado, porque legalizar quiere decir que el Estado debería brindarme las garantías para que yo pueda cometer ese homicidio. Es una locura eso. Lo que puede hacer el Estado es ver en determinada situación, como por ejemplo en defensa propia, para no penalizar ese homicidio que está prohibido. Es lo mismo con el hurto famélico. El delito de robo está penalizado. Ahora, hay ciertas situaciones en donde ese delito no está penalizado, que es cuando uno roba para comer. Eso no quiere decir que robar para comer está legalizado y el Estado me da las garantías para que yo pueda robar tranquilamente para comer. No, es que si alguien me lleva al juez por haber robado para comer, el juez me va a decir, señor, robar está mal, pero usted robó para comer, esto no está penalizado. Y el Estado tendría que hacerse cargo de brindarme y de satisfacerme el derecho a la nutrición, ¿no es cierto? Y a la alimentación. Perfecto. Ahora, otra cosa distinta es la legalización. Es decir, yo podría no penalizar a una persona que, por ejemplo, intentó suicidarse por algún tipo de condición de vida que lo llevó a eso. Pero de ahí a legalizarlo,
De ahí a que el Estado le tenga que brindar las garantías para que pueda cometer ese suicidio en condiciones seguras, indoloras, es otra cosa totalmente distinta. Por eso yo remito siempre al postulado. El postulado es: no se puede cometer homicidio. Punto. Digamos, si yo empiezo a racionalizar ese postulado, ya no lo es, y voy a empezar a encontrar seguramente de forma arbitraria, bueno, bajo qué condiciones sí, bajo qué condiciones no. Lo mismo pasa con el aborto. Lo mismo pasa con el aborto, digamos, ¿no? En términos equivalentes, ¿no? No hay ninguna razón ni moral, ni científica, ni biológica para determinar que a partir, por ejemplo, de determinada semana postconcepción, eh, ese feto o ese ser humano que vive, digamos, de ahí en más es ser humano y antes no. Porque ser humano es una cuestión genética y es una cuestión genética que se define a partir de la concepción. Todo lo demás son argumentos o racionalizaciones absolutamente arbitrarias. Y fíjense lo importante que tanto en el aborto como en la eutanasia se habla de personas, seres humanos, en la etapa de la vida que más necesitan el apoyo del otro, ¿no? Son los más vulnerables, son los más débiles y son sobre quienes la sociedad quiere descartar. No es casual que en nuestra Latinoamérica hoy se esté discutiendo a la par el tema del aborto y el tema de la eutanasia, porque son los dos extremos de la vida humana donde el ser humano necesita del cuidado del otro. Y en una sociedad con una cultura tan individualista y del descarte, bueno, ahí explicamos por qué empezamos con todo este raíz para legalizar tanto el aborto a demanda como la eutanasia. Tori, aquí le comento un ejemplo que pasó este año, en los últimos meses en nuestro país. Se despenalizó el aborto en casos de violación, poniendo ciertos requisitos, justificando y, como usted menciona, racionalizando. Y ahora la misma Corte Constitucional que puso esos requisitos los ha suspendido. Entonces, ahora la ley que tenemos de aborto por violación tiene la palabra violación de sobra, porque se ha suspendido esos requisitos, ya no se necesitan requisitos para legitimar o validar ese escenario de violación. Y Es ahora, la, claro, es que es la misma pendiente resbaladiza. Es la pendiente resbaladiza porque el objetivo final es descartar a ese ser humano, revestido de sofisticaciones racionales, revestido de supuestos derechos, de supuestas libertades, pero que son sofisticaciones psicológicas que no resisten un mínimo análisis, ya ni siquiera ético, sino biológico, y que no les resulte extraño, porque sería el mismo currículo, digamos, que han atravesado todos los países, que luego de esta supresión de estas condiciones, se empiece a ver una modificación en las leyes para lograr directamente el aborto a demanda, es decir, directamente porque conflictúa con los intereses de la persona embarazado del núcleo familiar y deciden abortar simplemente porque conflictúa con los intereses, que es el paso que viene. Le digo porque en Argentina es lo que ocurrió, no solamente en Argentina ocurrió, en Europa también ocurrió, digamos, ¿no? Es esa pendiente resbaladiza que así como se aplicó en la eutanasia, también ocurre con el aborto. Es una tendencia social, es una tendencia social que si no la podemos frenar, es gravísimo. Si encima tomamos en cuenta el envejecimiento de la población mundial, que según la OMS en el 2050 un 22 o un 25% de la población mundial va a estar envejecida porque la tasa de natalidad es muy inferior a la expectativa de vida, que gracias a Dios cada vez es mayor, bueno, vamos a tener un mundo envejecido. Hoy esos porcentajes ya están en Japón, ya están en Italia, ya están en la ciudad autónoma de Buenos Aires,
¿no es cierto? En donde comprobadamente la tasa de natalidad bajó abruptamente, y esta, como dije antes, es esa tendencia social. Y más aún, eh, cuando, aquí es donde se comprueba que esto es una cuestión ideológica, no es un problema jurídico, no es un problema sanitario, porque tampoco es un problema médico, es un problema ideológico, porque hay una solución y está probada la solución para no incurrir en lo que se llama el ensañamiento terapéutico, que por supuesto está prohibido desde la ética, pero no para no incurrir en el ensañamiento terapéutico, tenemos que incurrir en el suicidio o en el homicidio asistido, lo que se llama la eutanasia. Hay una solución. Y la solución intermedia, si es que quiere pasar ese tema, eh, es básicamente la desobstrucción o la desobstaculización de aquello que impide la muerte inminente e irreversible del paciente, pero sin acelerarla. Esa es la diferencia ética entre provocar o permitir. Y no solamente, sí, perdón, dígame, por favor. Sí, sí, sí. Era la pregunta que nosotros queríamos establecer para ir cerrando esta entrevista. Todo extremo es malo. Hay un extremo donde se le permite quitarle la vida y hay otro extremo donde se le extiende la agonía innecesaria. Para Claro, nosotros que estamos defendiendo con valores y principios la vida desde su existencia, desde su concepción hasta su muerte natural, ¿cuál sería el punto medio? ¿Cuál es la solución que como sociedad no estamos valorando lo suficiente? el punto medio entre los dos extremos que son malos, como usted bien dice, que es la eutanasia, el suicidio asistido, el homicidio sanitario, pero también el ensañamiento terapéutico, y que mantiene los cuatro principios bioéticos, no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia, a la par, y que no solamente libra al personal de salud de cometer homicidio, sino que también libra al paciente del suicidio y de una muerte tortuosa, dándole realmente significado a lo que es una muerte digna, y a su vez también libra a los parientes de su responsabilidad moral de decidir matar a su paciente o acelerar su muerte, es la no obstaculización o la desobstrucción, tanto por acción como por omisión, de aquello que impide una inminente y apremiante muerte del paciente, cuando todo proceder médico o instrumentación médica o aparatología médica tan solo lo que hace es prolongar un proceso agónico, sufriente y tortuoso, manteniendo algunos órganos artificialmente con vida, pero en un cuerpo que no la sustenta por sí mismo. Por ejemplo, por ejemplo, un enfermo oncológico en su fase final. Este criterio de no obstaculización permitiría perfectamente, en su fase final, poder dejar de suministrarle todo tipo de medicación que lo único que haga sea, en lugar de lo terapéutico, que haga prolongar o obstaculizar el devenir natural de su patología, pero estaría prohibido sacarle lo que llaman los fluidos de sustento o el oxígeno, porque eso aceleraría su muerte. ¿Se entiende? Es más, este criterio también aprueba la desconexión de todo proceso no vital, es decir, que la persona no necesite para mantenerse con vida, e incluso también no iniciar ningún procedimiento médico que no sea vital. Por ejemplo, que la persona diga, no, quiero, por ejemplo, dejar de hacer la quimioterapia, por ejemplo, siempre y cuando esa quimioterapia lo único que produzca
sea no una cuestión terapéutica, sino una prolongación de la agonía. Este criterio de no obstaculizar o de desobstruir, tanto por acción u omisión, aquello que impide la muerte irreversible e inminente del paciente, cuando toda la aparatología médica lo único que puede hacer es prolongar una agonía tortuosa, esta es la solución que hoy se está aplicando y con mucho éxito, y que es la que justamente desde el punto de vista ético y bioético puede evitar las consecuencias penales y éticas, tanto para el personal de salud, para el propio paciente por sobre todo, y también para sus parientes. Y esto es parte de los cuidados paliativos. Cuidados paliativos que hoy se están aplicando con mucho éxito en países como Estados Unidos, Australia, Canadá, en la India incluso, y que no solamente es un tratamiento holístico en donde no solamente se le brinda cuidados médicos, sino también asistencia psicológica, sentimental, holística al paciente y a sus familiares, sino que está demostrado que los cuidados paliativos es la alternativa ética y humanitaria para aliviar integralmente el sufrimiento y que prioriza justamente la autonomía del paciente y que cuando se aplican estos cuidados paliativos está demostrado que en más del 90% básicamente se anula la petición de muerte del paciente. Y esto está demostrado. Hay papers, hay resultados de, por ejemplo, podemos nombrar a los programas de cuidados paliativos en Canadá, en Australia, el Dana-Farber Cancer Institute de Boston. Por ejemplo, en el proyecto Respecting Choices en el estado, en Inglaterra o en Estados Unidos, han dado estas estadísticas. Hay un estado de la India, un estado completo, que tiene una red domiciliaria especializada para cuidados paliativos. Y esto demuestra que los cuidados paliativos tampoco dependen, ¿no?, de las situaciones de pobreza o de riqueza. Justamente son accesibles incluso en entornos de recursos muy limitados. Por eso digo que con todas estas pruebas, con todas estas soluciones, los estados que quieren seguir promocionando la legalización de la eutanasia es por cuestiones absolutamente ideológicas, porque no hay ni pruebas científicas, mucho menos argumentos morales, ni tampoco éticos o bioéticos que lo respalden. Es solamente ideológicos a partir de una cultura del descarte. Realmente nos ha quedado bastante claro toda la diferencia y sobre todo cómo abordar el escenario que nos está sucediendo en Ecuador. Para despedirnos, no agradeciéndole, no sin antes agradecerle su tiempo y su valioso aporte a este espacio que nos ha concedido usted, ¿cuál sería el mensaje final a nuestra sociedad ecuatoriana que está atravesando esta situación, que no sabe cómo abordar o que tiene duda de levantar su voz, pensando o teniendo el temor de que está yéndose en contra y no necesariamente es así, pero que sabe en el fondo que la eutanasia no es la solución? Sí, mi mensaje es el que la propia sociedad exija una ley, no para legalizar la eutanasia, una ley para los cuidados paliativos, una ley federal donde el Estado tenga la obligación de proporcionar los cuidados paliativos. Hoy, la herramienta más efectiva para toda persona que tiene una situación vulnerable y mucho más humana y mucho más digna, ¿no es cierto? Y que respeta y que promueve la dignidad y también la autonomía del paciente. ¿Por qué? Porque los empodera participando activamente sobre las decisiones de su tratamiento y de su cuidado, ¿no es cierto? Es mucho más digno un cuidado paliativo, el acompañamiento de la persona agonizante o que está en una situación vulnerable y que por razones lógicas quiera
quiera terminar con su vida aceleradamente, pero es nuestra responsabilidad tratarlo como una persona y con la dignidad que merece esa persona, y no descartarlo en un acto tanático, tratándolo como un animal agonizante en un acto veterinario. Nosotros somos personas, somos seres humanos, y por eso tenemos médicos. No somos animales que tienen veterinarios. Esta es la diferencia. O nos volvemos animales y copiamos ese acto tanático propio del quehacer veterinario, o exigimos que el Estado nos trate como personas humanas, dándonos la dignidad intrínseca del ser humano, y que promueva una ley de cuidados paliativos y no una ley para que la persona pueda suicidarse cuando tiene un balance o una operatividad negativa. Eso es el facilismo de la muerte como proyecto social, que no solamente no es de acuerdo a ninguna religión monoteísta, sino que tampoco acuerda con ninguna filosofía, desde Platón hasta Kant. Por eso digo, es netamente una ideología individualista de la modernidad que se filtró en nuestra sociedad como un facilismo de la muerte como proyecto. Muchísimas gracias, doctor Slagen, por ese aporte que usted nos ha brindado en esta ocasión. Agradecemos nuevamente su tiempo, felicitamos todo su trabajo y desde ya Ecuador lo apoya en todo lo que usted pueda seguir brindando en defensa de la vida, de la verdad. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado en este espacio y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.